Tiembla Claudio Serrano, tengo la voz rasgada para hacer de Batman. Bueno, esto más allá de una broma jugando con la afonía que tengo, no quiero que venga Claudio Serrano y me calce un guantazo, pero efectivamente vamos a hablar de Batman, el cruzado enmascarado, una vez más. En el simbionte volvemos a DC Comics, a Prime Video, junto con Juan de Comics para Todos y Fran de Movimentarios, un servidor. Vamos a hablar de lo que ha sido la segunda temporada de, digamos, una de las series que prácticamente es un anime, que todos coincidimos, que mejor entiende al personaje de Batman y que devuelve a esa justicia a la serie de animación que en el mundo de DC en concreto son las que casi siempre consiguen dar en el clavo. Estamos ante una serie de, creo que son 10 episodios, creo que han sido, Sí. una segunda temporada que tiene alguna diferencia con la primera, pero que mantiene esa estética noir, que rescata, digamos, la dinámica de la serie de los 90 que tanto éxito tuvo y de la cual hace poco hablamos porque entrevistamos también a uno de sus responsables. Y de hecho tenéis la entrevista al señor Altieri en nuestro hilo de nuestro canal del simbionte. Verla porque está muy interesante. Además, para nosotros fue entrevistar a alguien mitiquísimo en la animación y en el mundo de DC, por lo que supuso. Y esta serie, digamos, como decía, retoma esa serie animada, retoma volver a esa dinámica de los 90, pero no es una continuación de esa serie. Y eso mucha gente piensa que hay que ver una para luego seguir con la otra. Para nada. Esta serie de Prime Video se ve de manera independiente, pero sí que es verdad que reconecta con aquellos espectadores que querían ver una adaptación del Batman más clásico, pero que incorporase cosas modernas. Yo la verdad es que soy un entusiasta, lógico, o sea, porque si está Bruce Timm por detrás, pues sabes que lógicamente va a haber un Batman potente, porque es un autor que recrea muy bien al Caballero Oscuro, lo conoce muy bien, Sí. ha explorado muchísimo sus mitos. Bueno. The Animated Series, la serie de los 90, es legendaria, o sea, y no acepto bajarme de ese burro por mucho tiempo que pase, por mucho que haya algunos episodios menores, por mucho que la animación fuera un poco fluctuante, sobre todo en las primeras temporadas, porque se la encargaron a diferentes estudios, eran Y el otros presupuesto era años, que era. pero ya está, o sea, quiero decir, la serie de los 90 es épica, es mítica, es algo que creo que merece la pena que cualquiera vea, incluso hoy, porque aguanta perfectamente el paso del tiempo, porque era una versión muy acotada en sí misma, ¿no? Era como ellos mismos lo bautizaron, el Dark Deco, Sí. de esa ambientación, que tenía cosas modernas, pero a la vez tenía cosas clásicas. ¿Qué cambia en el cruzado enmascarado? Que es algo que ya vimos en la primera temporada y que obviamente se mantiene en la segunda. Cambia el escenario real, porque ahora mismo sí que estamos viendo un noir puro. O sea, estamos viendo una película de los años 30. Estamos viendo a Batman en la fecha real, entre comillas, en la que se creó, ¿no? Finales de los años 30, comienzo de los años 40. Y toda la tecnología va en esa base. Todo la vida diaria, todos los teléfonos, artilugios, vestuario, coches, todo va en esa línea, ¿no? Entonces, es verdad que es una serie muy bien ambientada en su escenario, pero con la fantasía, lógicamente, de tener este tipo de personajes. El cruzado enmascarado para mí es una sorpresa, y fue una sorpresa en su momento, no voy a decir ni positiva ni negativa, voy a decir debatible, porque me parece que es una serie muy debatible para el aficionado de Batman, ¿no? Porque hay cosas que coge literales de los primeros cómics, hasta el propio disfraz del protagonista, tela, por fin, tela, olvidémonos de las armaduras, porque... De Kevlar también. No, tela, o sea, el uniforme es de tela. Lo coge literalmente de las viñetas del número 27 de Detective Comics del año 1939, solo que cambia el color de los guantes. Investigad esa historia, por cierto, firma Bob Kane, no es Bob Kane quien lo dibuja, investigadlo porque es una historia maravillosa para saber quién creó realmente la mítica polémica de quién creó realmente a Batman, ¿no? No, pero polémica no hay ninguna, está ya más que demostrado. La historia es mentira. Que Bob Kane era el que puso el nombre y era el que se aprovechó de sus colaboradores, Bill Finger el primero, que es el verdadero creador de Batman, pero incluso en lo visual no era Bob Kane quien tuvo la decisión final. Entonces coge ese aspecto y sin embargo no le importa en absoluto cambiar por completo a otros personajes de la mitología. Entonces choca mucho ver a esa Harley Quinn, igual que chocó mucho ver al Pingüino de la primera temporada o al Sombrerero Loco de esta segunda. Ya, yo soy flipado. Choca mucho porque son cambios que al final cuesta encontrarles una motivación. Pero luego en la historia quedan bien. Sí, sí. A ver, entonces dices... El cambio del sombrero es como... ¿Por qué? Si luego no hacéis nada relacionado con el sombrero, ¿por qué habéis cambiado esto así?
sea, haber hecho otro personaje, haber puesto a Vicky Bale o yo que sé, a quien sea. Que también la tienes. Que también está, también está. O sea, Que de hecho, mira, dijimos, mira, Kim Basinger. Aludiendo a la versión de Tim Burton, claro. A mí me pasa con esta historia, con este Batman, es que me recuerda mucho al expresionismo alemán. claro. Tanto en su concepción visual de lo que es la ciudad de Gotham, que va muy a lo minimalista, de hecho, en ese sentido, y no ves gente por las calles, por ejemplo. Ves escenas que son por la calle de noche y tal, que juegan muy bien también para ahorrarse en animación con que hay un toque de queda. Que bueno, pues ponemos un toque de queda y si no tengo que pintar gente por la calle, ¿vale? Pero es también en los dibujos de los personajes, sobre todo en el personaje que, no sé si quieres que mencionemos o no, el personaje que forma parte del clímax de la serie, del último episodio sobre todo, y que va siendo un leitmotiv, un cliffhanger en toda la serie. Está anunciado en todos los episodios. Vale, el Joker, en la concepción del Joker es que es expresionismo alemán. O sea, le falta sacarse un órgano y ponerse a tocar música setentera. Y dices, vale, es que es alemán. Incluso en la flema que tiene a la hora de... La forma no de la hablar, mía, sino la de sí, él, sí. de hablar, de actuar. Sí. No es un Joker hilarante, no es un No, Joker no. súper loco. Está loco porque es un psicópata, pero no es esa locura que hemos visto en los últimos años. Y ahí es donde yo creo que también intenta marcar la diferencia de la serie. De si yo hago un Joker rápido, va a haber comparativas con Jack Nicholson, con Heath Ledger, con Jared Leto, con los que ha doblado Mark Hamill, va a haber mucha comparación con esa. Y yo creo que estos han ido a un punto más contenido y marcado la diferencia de esa manera, además con algo que tú bien señalabas antes, que es el tema de la tecnología. Yo creo que es el Batman menos tecnológico que he visto en los últimos años y eso está guay porque le obliga a retomar lo que tenemos en este cómic, que es su carácter de detective. Muy apoyado por Alfred, evidentemente, y todo esto, con una superioridad tecnológica que siempre tiene, que tiene algún artilugio que va por encima de la época, digamos, porque tiene la pasta, tiene a Lucius Fox, que también está presente, dándole pie con esas patentes que tiene Wayne y demás. Pero es todo mucho más artesanal, es todo mucho más físico, es todo más analógico. Y eso me gusta, porque nos devuelve a la parte detectivesca y además cada capítulo es autoconclusivo, que eso también se agradece, que cada capítulo es un villano, es un caso distinto y hay mejores, hay peores, pero yo me quedo, por ejemplo, hay uno que me ha gustado mucho porque me ha recordado a Rocketeer, que es el que hablan de eso, de esa empresa que desarrolla un lingote energético de la leche, Roxy Rocket. Y el concepto de ese personaje me gusta porque también nos lleva a otro aspecto retro como es el steampunk, por ejemplo. Y todos esos detallitos encajan muy bien en la serie. Y creo que es una serie muy bien orquestada en ese sentido. Por eso decía que para mí, o sea, es una serie debatible. No en cuanto a calidad. O sea, en calidad me parece una serie espectacular y se ve como un tiro. Pero es verdad que es muy debatible en cuanto a lo que toca, ¿no? En cuanto a lo que integra. En cuanto a las fuentes de las que bebe y lo que se atreve a cambiar o no. Porque es verdad que coge cosas súper clásicas y otras no tanto. Mezcla personajes de diferentes épocas con una naturalidad increíble. Sí. Juega incluso con personajes que exceden un poco de la mitología de Batman y me parece maravilloso el capítulo del espectro de Jim Corrigan. Me parece impresionante ese capítulo. Me parece maravilloso. Me parece una versión que no es la mano del fantasma o algo así. Sí, algo así creo que era el título. O sea, espectacular. O sea, no es exactamente el personaje del cómic, pero da igual. Tiene una motivación increíble. O sea, funciona de lujo. René Montoya tiene cosas del cómic, pero es que René Montoya es un personaje que nace en la serie de los 90 y que se integran casi en los 2000 en el cómic. Harley Quinn, exactamente igual. Nació en la serie. Entonces dices, ¿qué pintan en este tono? Pues encajan. O sea, por eso digo, podemos debatirlo o no, todo lo que queráis. Podemos debatir la violencia con la que se emplea no solo la serie, sino el propio Batman. Sí. Tiene cosas que dices, ostras, el purismo no te lo traigas a ver la serie. Porque al final lo que vas a hacer es estar peleado durante todos los episodios. Sí, le buscas pegas por todos lados. Entonces, por eso digo que me parece debatible, pero sanamente debatible, no para despedazarla, porque tiene cosas que digo, pues yo no habría hecho esto, yo habría hecho otra cosa. O sea, ¿qué dolía, por ejemplo, que Harley Quinn con ese aspecto, en lugar de ser amarilla y negra, fuera roja y blanca? No sé, o sea, no había tampoco mayor impedimento, pero por ejemplo han optado por esto. Pero yo creo que se atiende también al carácter estético general de la serie. Claro, por eso digo, pero que podía haber, no sé, había muchas fórmulas, ¿no? A lo mejor más cercanas para que el espectador más clásico pues se sintiera un poco más a gusto. Y esas se las cargan. Sí. Pero en otras cosas las utilizas. Hugo Strange es
El del Arkham, o sea, que no hay más. O sea, chastea con sus pacientes y todo eso. Sí. entonces, la facilidad con la que vas metiendo y sacando personajes, insisto, desde ese prisma violento. O sea, que esto es casi un juego de tronos. O sea, no te encariñes mucho con un secundario, no vaya a ser que nos quedemos sin el cuarto episodio. No se cortan en matar personajes. No se cortan nada. No se cortan, o en sacarlos de escena. Pero, por ejemplo, hay un personaje que yo pensaba que sí que iba a llevar una evolución interesante, pero se la han cargado por completo, que ya me dirás tú o no, si en los cómics, si esto obedece a que en los cómics era así, que es Enigma. O sea, Enigma está rebajado a un mafioso de 3 al cuarto de Dick Tracy, que está piradísimo, que además es uno de los que más violencia ejerce, y en ningún momento llega a ser ese Enigma que tiene una superioridad intelectual con el resto. Yo es que me jugaría... ¿Por qué ha pasado esto? Me jugaría algo a que esto es de noche de cervezas. O sea, es decir, a que no hacemos el Enigma que se parezca a esta película de los años 40 y a la vez tenga un tono parecido al de Frank Gorshin en la serie de los 60. Es que parece Scarface. Claro, por eso digo, o sea, hay cosas que... por eso mantengo el adjetivo, ¿no? De debatible, ¿no? Porque parece decir, ¿por qué no hacemos esto? Sí, sí. Y que salga alguien enfrente y diga, ¿y por qué no? Es que lo que hacen con Enigma me habría pegado más con el Pingüino. Pero, o sea, es que esto me pasa porque le tengo cariño a Enigma, más claro. O sea, no va más por otro lado. Pero sí me pasa, todo eso me ha pasado con la serie. Pero aún así es que funciona muy bien. Y antes hablábamos del doblaje y habría haciendo la broma con Claudio Serrano, entiéndase, Claudio Serrano, queremos entrevistarte todavía, por favor. Nos lo dijiste en persona que sí, mira los mensajes privados de Instagram, que te hemos mandado algún mensaje para ver si ya por fin tenemos alguna entrevistilla, que joder, no paras de hacer trabajos, de algún tema seguro tenemos que hablar. Pero el tema del doblaje en España es incuestionable, que Claudio Serrano es Batman. O sea, yo ya, de hecho lo ponía en la crítica por escrito, haya quedado puesto. Empieza a consolidarse como el Constantino Romero de esta década, de esta generación. Por cómo mediáticamente es relevante, por la cantidad de actores míticos a los que ha doblado y no solo por el hecho de doblarlos, sino por darles personalidad y respetar el trabajo original del actor. Y personajes. Claro, sí, no solo actores, sino también, evidentemente, sus personajes. De hecho, a Claudio Serrano ya solo le falta presentar algún programa de televisión y ya es Constantino Romero 100%. No, pero aparte es el doblaje. Había un punto importante tras la muerte de Kevin Conroy, de quien iba a doblar a Batman. Y de hecho tenía el nombre, era James Linklater. Sí. Eso es. James Linklater, que hemos hablado de él hace poco porque también empieza a perfilarse como un actor muy, muy bueno. Hablamos de él porque era el villano de la segunda temporada de GNV. A mí me chifló en Misa de Medianoche y ha tenido la difícil tarea, habrá tenido bastante presión sobre sus hombros, no ejercida, pero sí sentida por parte de los fans a la hora de doblar a Batman. No sé si es el primero en doblar a Batman después de la muerte de Kevin Conroy. No, porque ha habido películas de estas que se lanzan directamente al mercado. De estas películas de DC que pasa. Normalmente, Kevin Conroy hizo pocas, hizo alguna, pero sí que ha habido varios actores que han doblado a Batman, pero Batman desde los 90 es Kevin Conroy. El Batman animado. Es que es él, es Kevin Conroy. Y yo os animo a que busquéis algún clip de la serie animada de los 90 para que veáis, sobre todo porque lo que aportó Conroy, que es algo que no se estilaba mucho hasta entonces, es una diferencia radical entre la voz de Batman y la de Bruce Wayne. Eso es verdad que eso se medio intuye ya en el Batman de Tim Burton, que es un poquito anterior a la serie de animación, pero es verdad que quien lo estableció realmente como algo importante fue Kevin Conroy. Porque lo hizo de una manera apoteósica. Es que parecen dos voces completamente distintas. En el cine fue Nolan quien se atrevió realmente a hacer esa diferencia. Quien hizo esa... Y de nuevo Claudio Serrano también, por eso hizo un trabajazo de voz también ahí. Entonces tenía esa presión y a mí la voz de Linklater me funciona muy, muy bien. Muy noir. Fenomenal. Es que es muy Sam Spade. Es muy el halcón maltés. Sí. Es muy ese rollo. Entonces, por eso todo acaba encajando. O sea, yo para mí el mérito que tiene la segunda temporada, la serie al completo, es ese, ¿no? El haber creado un universo en sí mismo en el que da igual lo que metas porque acaba teniendo encaje. Y para mí hay dos cosas que son también un poco interesantes de reseñar. Lo has dicho tú, los episodios son autoconclusivos. Y es verdad que la serie, en la primera temporada, empieza así, que parece que va a ser como la de los 90, ¿no? Un episodio, una historia, un episodio, una historia, un episodio, una historia. Y de repente te das cuenta que no, que hay una continuidad. Hay un cliffhanger de los capítulos. Claro. Sí. En la segunda temporada parece que va a ser al revés. Parece que va a tener la continuidad y llegamos a la mitad de la temporada y de repente volvemos a los autoconclusivos. Y luego ya llegamos al clímax, que ya hemos dicho quién lo protagoniza, que es tan maravilloso que da para una pequeña gran joya que para mí es lo mejor de la serie con diferencia, que es el 9º episodio.
no por casualidad, escrito por un genio como es Greg Rucka. Exacto. No por casualidad. O sea, es un episodio increíble que creo que es el momento audiovisual que más acerca al Joker al género de terror. Y lo hace con una naturalidad que asusta. Encaja mucho en lo que tú decías, la personalidad que se le ha dado al Joker, Sí, o sea, sí. el perder ese histrionismo, esa risa fácil, ese payaso, entre comillas. Sí, es que además se acerca más a que nos podemos imaginar en Muerte en la Familia o cosas así. Es alucinante. O sea, es el M, el vampiro de Düsseldorf, más que el Batman de Jack Nicholson. O sea, exacto. entonces dices, ostras, pues lo del expresionismo estaba muy bien tirado, porque al final bebe mucho de eso, ¿no? Y es un malo que encaja en esa. Y ojo, percepción. Que no es renegar del Batman, no. del Joker histriónico, que me encanta, en absoluto. Pero es una concepción del Joker que está ahí, que existe, que es del pasado y que funcionaba igual y que también ha sentado las bases de lo que venía después del Joker. Y que vuelve a hablar, soy un pesado, lo sé, a lo del tema de debatible, porque es verdad que esto nos recuerda que no hay una versión única, pura y auténtica de Batman y de su mundo. Al contrario, o sea, en esta, insisto, habrá cosas que uno haya descubierto de una determinada manera que aquí se cambie y que le pueda resultar más o menos molesto. Pero insisto, si revisamos toda la serie en su conjunto, todo funciona. Sí. Todo funciona. Y eso es algo impagable. Y abierta, y además con un clima abierto a una tercera. Y la serie funciona también, que quieres que la dibujen rapidito. Abierto a una tercera, pero también válido para que cierren aquí. Sí, claro. Eso es lo que me tiene un poco así. Quiero noticias sobre la tercera temporada. Para bien o para mal, pero quiero noticias. Porque la serie ya está completamente emitida, no estamos grabando esto con algún visionado previo de empresa, de prensa ni nada de eso. Pero sí, Prime Video no se ha manifestado al respecto. No, de momento no hay noticias, A ver, no me acuerdo si cuando acabó la primera temporada dijeron rápido cuando fue la segunda, no lo recuerdo. Pero a mí no me cabe duda que va a haber tercera. Espero. Funciona bien. De hecho, programas como este espero que la open dentro de nuestra modestia, evidentemente, para que se vea que se está hablando de ella y que se habla positivamente de la serie, ¿no? No sé si tenía alguna cosilla más que introducir o que comentar. Yo solamente diría una cosa y es, fíjate que lo hablamos con Spider-Noir, el hecho de que era una serie que estaba concebida para ser vista en blanco y negro que de hecho su propio opening era en blanco y negro. El Cruzado Enmascarado tiene un opening en blanco y negro y a uno se le hace la boca agua pensando si hubiéramos llevado lo del expresionismo un poquito más lejos y la serie hubiera sido en blanco y negro. No la hubiera visto ni Dios. Murnau 100%. Pero hubiera sido eso, efectivamente. O sea, es que... Bueno, todo es probar, es tocar cambiar el contraste de la tele, pero ostras, pero que hubiera sido concebida de esa manera, ostras, qué goloso. Y yo no sé si en algún momento a alguno de estos chalaos se le pasó por la cabeza el decir, ¿y si la hacemos en blanco y negro? Porque, ojo, que eso también hay que decirlo, hemos hablado de Bruce Timm, pero es verdad que esta serie está auspiciada por gente... Justo te iba a decir eso. Hiperdispar. O sea, porque JJ Abrams, Matt Reeves, dime tú dónde conectan. A ver, Matt Reeves, evidentemente, está ahí. Me consta que solo ha estado ahí para poner el tono. De hecho, el coche quizá el Batmóvil quizás es el más parecido al suyo. Que no me acuerdo si era un Chevrolet o así, de coches no entiendo. O sea que seguramente lo estoy diciendo mal. Pero es ese corte clásico de coche americano largo, bajo, es ese rollo. Y Matt Reeves está ahí para el tono. No penséis que esto va a conectar con el Pattinson. No, en absoluto. Esto es independiente y además empezó antes de... Para nada. Pero lo de JJ Abrams, sé que está JJ Abrams porque esto iba a haber sido un proyecto que iba a haber emitido para HBO, se iba a haber emitido en Max y fue a Prime Video y él sigue vinculado al proyecto. Pero no sé hasta qué punto a nivel creativo ha participado o no. No tengo, o si solo, pues sí, pongo mi pasta como productor. Yo creo que es más poner nombre que otra cosa, porque al final uno ve la serie y la mano que ve es la de Bruce Timm. Pero en la serie están al mismo nivel. O sea, aparece primero Bruce Timm, está acreditado, aparece JJ y después aparece Matt Reeves. Pero a mí que aparezca JJ Abrams, que me encanta y estoy deseando ver la próxima película producida por él, que es la The End of Oak Street, que estoy cruzando dedos para que sea un capítulo de Cloverfield, pero bueno. Expectativa mía, paja mental mía, no va a pasar, pero bueno. Pero el hecho de ver a JJ Abrams acreditado en un producto de Batman realmente no me dice nada, porque no tiene un pasado de decir, pues es que ha hecho esto de tal superhéroe o de DC y no me sienta ninguna expectativa. Pero él tiene pasado no realizado de Superman. Sí, eso sí. Pero sé que es un fan y como fan va a cuidar el producto o va a velar para que se vea y probablemente a nivel creativo no haya hecho nada,
pero sí que habrá tenido su visionado previo para darle el visto bueno, no, eso seguro. Entonces, en ese sentido, bueno, vale, está avalado por él, pero no está creado por él, para mí. Sí, compartimos sensación. A lo mejor cogemos y publicamos esto y sale una publicación de él dibujó incluso tal, y, digo, y me lo dejamos los solos, pero la sensación es esa. Sí. Así que bueno, yo ya te digo, espero que venga la tercera. Presiona para Prime Video, venga, vamos a darle ahí a Bruce Timm, oye, haz más. Igual, si decíamos que viene ahora el capítulo de Clayface, la película de Clayface, auspiciada por... Ay, lo diré. No me acuerdo del director de terror que la prepara, pero bueno. Ay, se me ha ido. Luego lo pongo. Mark Flanagan. ¿Cómo me puedo olvidar? Joder, lo conocí el año pasado. Y está inspirado por un capítulo de Clayface de los 90. ¿Quién sabe si todo este jugueteo que han hecho en esta temporada no va a inspirar en un futuro una película de un villano o alguna escena o algo por el estilo? Ojalá. O sea, todo este material, igual que los cómics, puede estar sirviendo de inspiración para futuros cineastas, futuros directores, como acabamos de decir también en el capítulo de Spider-Man, que también bebe de ciertas influencias. Que, por cierto, pecado hemos tenido, que me estoy dando cuenta ahora, que en el capítulo que hemos hecho sobre Spider-Man, que ya es media hora, que ya hemos rajado lo suyo, no mencionamos en ningún momento a Sam Raimi en el sentido de que hay cosas de Sam Raimi en la nueva película de Spider-Man. Pero bueno, ya queda, la fe de ratas queda aquí ya puesta. Perdona, Sam Raimi. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.